Feliz sábado para todos, espero que se encuentren muy bien, con la ayuda de nuestro Padre y de su Hijo. El tema de esta tarde es una continuación del tema del sábado pasado, tiene que ver con el libro de Génesis y con el capítulo número 1 y cómo la Biblia nos relata una cronología sobre la historia, no solamente de la caída, sino una historia de la redención. Y me gustaría que podamos hacer un repaso, ¿sí? A ver si puedo poner acá. Ahí está. Un repaso. Vimos la semana pasada eh, que en la historia de en la historia de creación, en los primeros 3 días, eh, Ando encon- el micrófono. El micrófono se cerró, Leandro. no me digas, o sea, estaba hablando y no se escuchaba. Uy. No, cuando empezaste a leer, cuando hiciste la introducción está bien, pero empezaste a leer. Ah, entonces debo haber tocado yo algo, perdón, perdón. Eh, Volviendo al tema, les había comentado la semana pasada, en esos primeros 3 días, que podíamos ver de forma invisible la crisis que ocurrió en el cielo, ¿sí? Y no sé si, Claudio, alcanzaste a ver el video, la presentación, pero a modo de repaso, Sí, la vi, muy buena. a modo de repaso, el primer día habíamos visto que con la aparición de la luz, la verdad era revelada. Habíamos visto también que la oscuridad que envolvía la tierra era causada por las mentiras de Satanás sobre el carácter de Dios y de que era esa oscuridad la que fue separada por medio de la luz, que fue separada por medio de Cristo, que reveló la verdad sobre el carácter de Dios. ¿Sí? En ese momento Dios dice sea la luz, y es ahí donde anuncia, vimos en la cita de la sierva de Dios, a Cristo como su Hijo. Y vimos también en el día 2 que se produce separación en las aguas, y en este caso también habíamos visto que esto ocurre cuando Satanás y sus ángeles abandonan el cielo, ¿sí? Los ángeles de Dios, pero que ahora se unieron a Satanás, abandonan el cielo, y que esto ocurría por la resistencia de estos seres al Espíritu de Dios y su negación a arrepentirse. En este sentido también las aguas se dividían entre las aguas del cielo, las que estaban arriba, y las aguas de la tierra. Y en el día 3 habíamos visto cuando las aguas se juntan, ¿sí? Habíamos visto cuando Satanás y sus ángeles se unen contra Jehová y su ungido, Salmos 2:2. Habíamos visto que esta unión permite que aparezca la tierra. Habíamos visto que al aparecer la tierra se da un entorno para que la semilla sea plantada. Y es en la tierra seca, es esa misma tierra seca que en otras partes de la Biblia encontramos que significaba un camino por el mar, como lo que ocurre en la salida del Éxodo. Habíamos visto que también es un camino de salvación o un puerto seguro para el caso de Jonás, un lugar de refugio. Y la semilla plantada, Cristo plantado, ¿sí? Era plantado allí y arrojaba raíces en tierra seca, en un lugar que era imposible que dé vida, empezaba a germinar, ¿sí? En ese sentido veíamos cómo el plan del enemigo era burlado, que lo que quería era juntarse para atacar a Dios y a su ungido, pero en este unirse se descuidó esta tierra seca, ¿no? Era parte del plan. Y esta secuencia vimos también que, lo pongo más abajo, que estaba ligado al principio de Romanos 5:20, lo recordarán, donde dice que la ley es introducida, es decir, el carácter, porque la ley es un trasunto del carácter de Dios. La ley es introducida, el carácter es introducido, la verdad es revelada, sea la luz, aparece la luz, y cuando esto ocurre, el pecado abunda. Satanás y sus ángeles, ¿sí?, hacen abundar este pecado, este rechazo al carácter de Dios. Y cuando el pecado abunda, porque las aguas se juntan, la gracia sobreabunda. Se abre un camino en la tierra seca. Se abre una posibilidad para que la semilla sea plantada. Y habíamos visto también de que esto cronológicamente, ¿sí?, podíamos verlo desde el día 1, en el momento en la historia en el que se libra una guerra en el cielo, y esta guerra es antes de que comience el mundo, ¿sí?, antes de la creación de este mundo, podríamos decir, que en el día 2
es el momento cronológico desde la guerra en el cielo, ¿sí? Ese punto de referencia de separación, el momento donde la guerra se recrudece, donde dice historia de la redención de que cada uno toma posiciones justo antes de que comience el mundo. Y el tercer día habíamos visto que es el momento donde se produce la caída del hombre, ¿sí? Hasta el nacimiento de Cristo. La idea de hoy es que podamos avanzar sobre esta secuencia, ¿sí? Podamos contemplar esto también en forma de fuente canal, como lo invisible, los primeros 3 días de la creación, nos van a relatar lo visible. Y un poco ya lo habíamos charlado y lo había adelantado en el cierre del tema pasado, como a partir del día 4 al 6 hay una versión visible de lo que ocurre del día 1 al 3. Ven hasta en la imagen, noche, día, noche, ¿sí? No sé si lo aprecian eso, hasta en las gráficas que hace el mundo se puede ver también esta secuencia de modelo divino. Y comienza ese proceso que ocurre en el cielo, pero ahora de forma evidente, ¿para qué? Ahora ya en la tierra, para que el pecado abunde y la gracia sobreabunde. Esto lo podemos ver también en el libro de Apocalipsis, en la historia del capítulo 12, la profecía del capítulo 12, donde nos relata, ¿sí?, que también la verdad fue revelada. Apocalipsis capítulo 12, verso 1, donde dice que apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una guirnalda, una corona de 2 estrellas. Ese momento donde aparece la mujer, ¿sí? Y de forma visible, ¿sí?, vemos los elementos que estaban de forma invisible en Génesis capítulo 1, ¿sí? Acá ya estamos viendo vestida del sol, aparecen los elementos, las lumbreras en el cielo. En el día 2, la separación, encontramos la mujer encinta, dice que estaba, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia de alumbramiento, ¿sí? Empezamos a ver la mujer en ese proceso de alumbramiento. Empezamos a ver a la mujer con dolores de parto, empezamos a ver cómo las aguas se rompen, y tiene un propósito por el cual la mujer estaba gimiendo y clamando. Pablo también lo dice en Gálatas 4, que gemía y clamaba hasta que Cristo fuera formado en ellos. Y había un conflicto, había una lucha también ahí para que eso ocurriese, y los de Gálatas estaban ahí, que no entendían si era por el Espíritu, cómo es que reciben el Espíritu, si por las obras de la fe o el oír, si por las obras de la ley o el oír de la fe. Estaban ahí también en esa lucha, ¿sí?, en ese conflicto, y Pablo gimiendo y clamando también, ¿no? Y en este caso lo mismo. En el día 3, en Apocalipsis, lo encontramos en ese momento donde aparece otra señal en el cielo. La primera era la mujer, la segunda que aparece es la de un gran dragón escarlata, y lo que nos dice el versículo 4 es que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba sobre la tierra, y el gran dragón se paraba frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, ¿sí? Vemos acá al enemigo juntando las aguas, juntando las estrellas. Él es el que las arroja, dice, que las arrastró con su cola, que vimos que en Isaías 9:15 la cola es el profeta que habla mentira, ¿sí? Dice, y el profeta que habla mentira es la cola. Entonces vemos acá que Lucifer, Satanás, hablando mentira, arrastraba a la tercera parte de los ángeles del cielo, los arroja sobre la tierra, los junta, y que mientras esto sucedía, por el otro lado, la mujer estaba por dar a luz, ¿sí? Satanás se junta para devorar, se une contra Dios y contra su ungido, y en ese momento está pronto a aparecer la semilla, está pronto para aparecer el hijo, ¿sí? Esto, como vimos la semana pasada, es una batalla entre 2 simientes, y presten atención que en Génesis capítulo 3, verso 15, aparecen los mismos elementos, ¿verdad? Los mismos actores, la mujer, la serpiente y la simiente. Cuando dice que pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya,
¿sí? Este conflicto aparece reflejado en Génesis y de forma visible. Aparece reflejado de forma visible lo que en Apocalipsis vemos de forma invisible, porque son eventos que ocurren en el cielo. Ve una señal en el cielo de la mujer, ve al dragón, son cosas que no vemos, pero en Génesis 3:15 aparece de forma visible y concreta, la mujer Eva, la serpiente Lucifer, ¿sí? Aparece de forma visible lo que en Apocalipsis aparecía de forma invisible. Y nuevamente esto nos lleva a pensar en este modelo divino de cómo lo invisible de los primeros 3 días se va a ver visible en los siguientes, del día cuarto al día sexto. Entonces, habiendo hecho este repaso, metámonos en los siguientes días que nos faltan, día 4. Y la idea es que podamos prestar atención a lo que dice esta referencia, ¿sí? No lo vamos a leer desde el versículo 14, pero sí del 16 al 19. Dice, Acércate. e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Bueno, el texto es más amplio, ¿sí? No, los versos anteriores incluyen otras funciones de las lumbreras en los cielos, de los cuales no me voy a meter, ¿sí? Pero que tienen que ver con regir los tiempos, incluso los tiempos de convocación. Por lo menos no me he metido con el tema esto de cómo revela lo visible, lo invisible. Lo dejo para si hay alguien que quiera comentarlo al final, pero por mi parte no lo voy a introducir en este comentario. El punto acá es que en el día cuarto Dios hace visible lo que en el primer día era solamente luz, ¿sí? La luz. Dijo, sea la luz. Acá vemos sol, luna, estrellas, ¿sí? Acá aparecen las lumbreras con la misma función. Alumbrar la tierra, señorear en el día y en la noche y separar la luz de las tinieblas, ¿sí? En todo momento la luz iluminaría tanto en el día como en la noche. Ven acá que para señalar también en la noche. Y así es como estas lumbreras serían Señor en cada parte del día. ¿Quién es esta lumbrera de la cual hace referencia? Lo hemos visto ya en otra presentación pasada, pero leemos los pasajes para recordarlo. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, gracias. Vemos acá claramente que Jesús mismo y el apóstol Juan nos indican que Jesús era la luz de los hombres. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y nos dice acá, en el versículo 12, que el que lo seguía a Jesús, es decir, seguir a Jesús, implicaba no andar en tinieblas. Implicaba tener la luz de la vida. ¿Y por qué esto? Bueno, como vimos en la vez pasada, en el día 1, Cristo vino a la tierra, el día 1 presentó el carácter de Dios, reveló el carácter de Dios. Pero en este caso, según lo que dice Juan 1:4, ahora la vida es la luz de los hombres. La luz ahora vino al mundo. Yo soy la luz del mundo. Cristo viene a la tierra de forma visible para revelar el carácter de Dios de forma más evidente, ¿sí? Con el propósito de que el pecado abunde. Nuevamente, el punto acá era, la luz es introducida, la ley es introducida para que el pecado abunde. Entonces, Él se presenta para que el que le siga no ande en tinieblas. Pero tenía que revelar, esto es tiniebla, tiene que aparecer la luz para que las tinieblas las consideremos tinieblas. Y de esa manera la gracia pudiese sobreabundar, ¿sí? Para que tenga la luz de la vida. Nos dice también que la luz provoca algo. Como en el día 1, la luz provoca separación entre las tinieblas y el día. La luz en este caso provoca separación en el pueblo. Veamos los siguientes pasajes. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas
no prevalecieron contra ella. ¿Sigo? Ujú. Juan 9, 28 y 29. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y Juan 9, 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. La obra de Cristo desde un comienzo provoca separación. Es interesante, ¿no? Lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 5, que la luz en las tinieblas resplandece, es como una obviedad, pero nos agrega que las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Produce separación. Y no es porque la luz tuviera no quisiera resplandecer. El problema es que las tinieblas no querían prevalecer. Claro, las tinieblas no querían dejar de ser tinieblas. Y esto provoca separación. Vemos acá en el mismo caso, ¿sí?, que es su propio pueblo el que no lo reconoce. Su propio pueblo el que lo injuria y lo rechaza. No querían su presencia. Lo injuriaban. Tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero de vos no sabemos nada. Lo rechazaban. Ignoraban su filiación con Dios. Claro, porque si hubiesen sabido que procedía de Dios, no hubiesen dicho lo que dijeron respecto a que de Moisés sabían, pero de él no sabían. Lo hubiesen reconocido como su hijo. Y en Juan 9:39 Jesús mismo nos aclara cuál era la función de Jesús. Jesús aclaró que había venido, ¿para qué? Para juicio he venido yo a este mundo. ¿Y qué significa que vino para juicio? Vino para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Vino a dar vista a los ciegos, y también nos dice que para que los que decían que veían, su pecado permaneciese en ellos, para dejar cegados a los que decían que estaban viendo, ¿sí? A los que no reconocían su situación de tinieblas cuando la luz aparecía. Entonces vino a hacer distinción, separación entre aquellos donde abundó el pecado y buscó que sobreabundase la gracia, y en aquellos donde permanecieron en pecado y no dejaron que la semilla haga fruto, ¿sí? Se juntaron de tal manera que no hubo tierra seca donde plantar esa semilla. El efecto entonces acá de la ley introducida nuevamente hacía abundar el pecado y no lo querían reconocer. No dejaban que abundase la gracia en ellos. ¿Y qué pasaba cuando esto sucedía? ¿Qué pasaba cuando la luz provocaba separación del pueblo? Lo vamos a ver todo en el día 4, pero después les prometo que vamos a ver el día 5 y el día 6. Pero es Romanos 5:20 en un día solo casi. Las tinieblas, o sea, la luz aparece, separa las tinieblas y las tinieblas se juntan. Leo Mateo 27:1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Desde aquel día acordaron matarle. Entonces, la obra de Cristo hizo que todos los que rechazaran la luz, todos los que lo rechazaron su presencia, rechazaron el Espíritu de Dios, se reunieran para matar a Cristo, ¿no? Fíjate cómo dice que entraron en consejo, se juntaron las aguas, y el propósito era entregarlo a muerte. Desde aquel día acordaron, se unieron para matarlo. ¿Y qué pasa? Hay un momento donde se dan las horas las tinieblas. Hay un momento donde hay oscuridad. ¿Cuál es ese momento de oscuridad? Es la hora de la humanidad, ¿verdad? El momento donde Cristo vino a la tierra. Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Bien, y Mateo 24:15. 27:45, perdón. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bien. Dice entonces que él estando, ¿sí? Él estando en ese momento de la entrega en el Getsemaní, Cristo declara que ahora,
en ese momento era la que, la hora de las tinieblas. Ahora es vuestra hora. Recuerdan que Jesús dice en Juan 17 que la obra de Cristo ya había finalizado, se había acabado con la revelación del carácter de Dios. Pero en este momento Cristo declara que ahora comenzaba la hora de aquellos que lo iban a crucificar. Y en ese contexto de que comienza la hora de ellos, comienza también la potestad de las tinieblas. Hay un momento donde está la luz, hay un momento donde finaliza la luz y comienza la oscuridad, comienza la noche. Esta es la hora de las tinieblas, esta es la hora de la oscuridad. Y esto se ve de forma gráfica, esto se ve de forma evidente, palpable. En Mateo 27:45 nos dice que entre la hora sexta y la hora novena, que es el momento donde Cristo está en la cruz, hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Fue la hora de las tinieblas? Claro, durante esas horas hubo tinieblas. Y las acciones de Satanás y de los malvados, de forma invisible, o querramos decir, que no estaba evidente cómo se estaban juntando para esto, salvo estas declaraciones, se veía de forma visible incluso hasta en estas manifestaciones de la naturaleza. Y al matar a Cristo, lo que estaba revelando esta situación, ¿sí? Lo que se revelaban eran los pecados de Satanás y de los líderes. Se estaba revelando la oscuridad. Pero, a diferencia de lo que uno pudiera pensar, en ese momento, mientras ellos se estaban juntando para este fin, se estaba dejando lugar para tierra seca. El día 3. Mientras esto estaba ocurriendo, la semilla de la verdad pudo tocar el corazón humano. ¿Sí? Y es la revelación de la cruz también lo que produce ese efecto, y ya vamos a leer un versículo en particular. El pecado de matar a Cristo en la cruz hizo que la gracia abundara, pero abundara mucho más, porque las tinieblas fueron expuestas. La voluntad de estos líderes, la voluntad de Satanás, era matar a Cristo. Quedó expuesto esto. Ya no era algo escondido para nadie. Y entonces vemos en el siguiente pasaje que la luz lo que hace es exponer las tinieblas, tal cual como ocurre en el día 1. La luz expone. ¿Y qué nos dice? Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y en Juan 12:31 al 32? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué hizo la luz de Cristo? La luz de Cristo lo que hizo fue revelar, exponer las tinieblas que había en las aguas que estaban juntas. Lo que hace la cruz es revelar esto. ¿Qué revela? Revela al príncipe de las tinieblas. Revela que es él el que tiene el dominio de la muerte, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque el enemigo estaba confundiendo al mundo diciendo que no era el pecado, sino que era Dios el que lo estaba produciendo. Y acá el asesino fue desenmascarado. Fue desenmascarada su obra, fue desenmascarada la obra de sus ángeles, todo sale a la luz. Y en ese contexto viene el juicio. Viene la verdad de este mundo. El mundo recibió la verdad acerca de Dios y recibió también la verdad acerca del carácter de Satanás. Al revelar que el príncipe de este mundo será echado fuera, se produce el "y si yo fuere levantado". Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y lo explica. "Y si yo fuere levantado de la tierra". Es decir, en el mismo momento en el que el enemigo es echado, es el mismo momento donde Cristo es levantado de la tierra. No sé si se puede apreciar esta misma conexión. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, si yo diere mi vida en la cruz, ¿sí? A todos atraeré a mí mismo. Cuando Satanás mató a Cristo, Satanás cayó del cielo. Esto lo leímos en las citas, lo que dice la sierva de Dios respecto a este punto. Y cayó del cielo como un rayo, fue algo visible para todos. Ya no podía acceder a partir de este momento al reino celestial. Ya no podía, ¿pero por qué? Porque no podía influenciar a nadie con la mentira de que él no era el que causaba la muerte, que no era el pecado, ¿sí? A partir de este momento, Cristo lo expone, ¿sí? Y como dice Hebreos 2:15, nos libera a nosotros del miedo a la muerte.
teníamos miedo a la muerte, porque creíamos que era Dios el que la estaba ejecutando, no el pecado. A partir de este momento lo expone. La luz expone las tinieblas. Y nos preguntamos cómo fue arrojado Satanás. Vamos a leer Apocalipsis 12, 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y 2 Corintios 10:5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Volviendo al primer pasaje, el de Apocalipsis 12, encontramos qué cosa, que es por medio de la sangre de Cristo, y lo marqué ahí, es por medio de la sangre de Cristo, de su vida, la manera en que es vencido Satanás. Ellos le han vencido. ¿Cómo le vencieron? Por medio de la sangre de Cristo. Es por medio, como leímos en el pasaje anterior, lo destruyó por medio de la muerte. Es por medio de su sangre. Lo expuso al asesino. Expuso al acusador de sus hermanos. ¿Y cómo fue arrojado Satanás? Nos volvemos a preguntar. Y nos dice 2 Corintios 10:5 que fue derribando argumentos. Fueron los argumentos de Satanás y sus seguidores los que fueron arrojados. Fueron derribados del cielo el momento de la resurrección de Cristo, ¿sí? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fueron arrojados los argumentos de Satanás. Fueron arrojados las mentiras de Satanás del cielo. Y la resurrección de Cristo ya no dio más lugar a duda de cuál era la obra del enemigo, por lo menos para los seres celestiales, ¿sí? Las ideas de Satanás, las que comenzó 4000 años antes de este momento, por lo menos, fueron arrojados del cielo en este momento en particular. Después, en el momento cuando la luz del Hijo de Dios revela la gloria del Padre en la cruz. Ahora, esta guerra no se queda acá. Nos dice Apocalipsis 12:13 que esta tierra se traslada a la tierra. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Dónde fue arrojado Satanás? Dice que fue arrojado a la tierra. ¿Y cuándo lo ve esto? Apocalipsis 12:13 es después de la caída del cielo. ¿Sí? Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, es decir, había un momento donde la guerra se produjo en el cielo, cuando Satanás ve que había sido arrojado a la tierra, o sea que sus ideas fueron arrojadas, fueron derribadas, cuando perdió toda la simpatía que tenía de los ángeles celestiales, ahora se concentró exclusivamente y únicamente en los habitantes de esta tierra, con el único objetivo, dice el pasaje, de destruir a la mujer. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, ¿sí? A destruir a la novia, destruir a la iglesia de Cristo. Y en este contexto, vemos que en la tierra ocurriría y volvería a pasar los mismos pasos que Romanos 5:20. Ahora, la tierra recibiría la luz, la ley sería introducida para que el pecado abunde, y por cuanto abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esto es, en términos históricos, una síntesis tremenda de lo que es el proceso que va desde la muerte de Cristo hasta la venida. Y me dirán cómo. Bueno, la misma creación nos está dando profecía, nos está revelando esto. Y este proceso se verá, vamos a verlo en las siguientes imágenes, ¿sí? En los siguientes días de la creación. Día 1, ¿sí? Y vamos a día 5, vamos a prestar atención a un animal en particular que allí aparece. Génesis 1, 20 al 21. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género,
y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. En el día quinto de la creación, gracias Pame, en el día quinto de la creación se nombra específicamente a un animal, ¿sí? Vamos a ver ahí que habla de aves, habla de peces, de todo lo que se mueve en el agua, pero particularmente se habla de grandes monstruos marinos. Que yo sé que en algún momento, aquellos que nos gusta investigar un poquito más, hemos estado buscando respecto a dinosaurios, no sé si a uno le ha interesado esos temas, pero hemos estado explorando por esos lados. Pero es interesante que lo que aparece en la versión 60 como grande monstruo marino o en la 1909 como gran ballena, el significado de la palabra original del hebreo, en el Strong lo pueden buscar como H8577, Tanin, del hebreo, se traduce como monstruo marino o terrestre, serpiente marina o chacal, culebra, dragón, monstruo marino, serpiente. Y esta gran ballena o este monstruo marino, en realidad, ¿sí?, nos está revelando la serpiente antigua, ¿verdad? Nos está revelando al dragón, nos está revelando a ese ser que habita en los mares y que representa a Satanás. Y me gustaría que reflexionemos en esto, ¿sí? Antes de la llegada de Cristo a la tierra, antes del día quinto, solo había aguas debajo. Solo había abismo y tinieblas que cubrían la tierra. Tanto los ángeles y especialmente los seres humanos tenían un conocimiento limitado acerca de Satanás y acerca de sus obras. Veíamos agua, veíamos abismo, veíamos agua arriba y agua abajo. Y especulamos que las aguas de abajo tenían que ser Satanás porque hablan de abismo, de presión. Ahora, en el día quinto, lo deja bien claro. Te dice que en las aguas estaba el diablo, estaba el dragón, estaba la serpiente antigua. Te lo está dejando bien claro. Fíjense que no habla de otro animal. Podría haber mencionado, no sé, ballenas, no sé, caballitos de mar. Podría haber mencionado tantos otros animales. Pero ¿por qué mencionar este en particular? Nos está dando una declaración de lo que estaba ocurriendo también en el día 2, que no veíamos. Lo visible, lo que era invisible, ahora se hace visible, ¿sí? Y lo que antes no entendíamos, ahora queda expuesto, ¿sí? Nuevamente Satanás, la serpiente antigua, el dragón, queda expuesta después de la aparición de las lumbreras en el cielo. Ahora vemos qué hay debajo del mar. Y hay una profecía con respecto a este animalito. En Isaías capítulo 27:1 aparece la misma palabra, en la versión 60 traducida como dragón, igual que en la 1909. Te invito, Pame, si me acompaña, la lectura de los dos pasajes. Primero en la 60 y después en la 1909. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Y la 1909? En aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte, sobre el leviatán, serpiente rolliza, y sobre el leviatán, serpiente retuerta. Y matará al dragón que está en el mar. Bueno, gracias, Pame. Ahí en Isaías encontramos una profecía sobre este animal que aparecía en el día quinto, que en la versión 60 lo traduce como dragón, H8577. Y encontramos que el Señor castigará, o como dice en la versión 1909, visitará con espada dura, grande y fuerte a la serpiente tortuosa. Y es la misma palabra, ¿no? La palabra dragón, la que se usa en Génesis 1:29. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que ahora este animal que aparecía en el mar, que está simbolizando a Satanás, qué significa que la espada de Dios lo iba a castigar, que lo iba a matar? ¿Cuál es la espada del Señor? Apocalipsis 1:16 y Isaías 11:4 nos da dos referencias que me gustaría que reflexionemos sobre ellas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salían una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad
por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Bueno, son muy conocidos estos dos pasajes, vamos a leer después dos más, pero Apocalipsis 1:16 nos declara que de la boca de Cristo, ¿sí?, de la boca del Señor, sale una espada aguda de dos filos, ¿sí? Y nos dice en Isaías 11:4, por no leer Apocalipsis 19:15, nos dice Isaías 11:4, que va a herir la tierra con la vara de su boca. ¿Y qué es la vara de su boca? Dice, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y acá nos da una relación, ¿sí? La vara de su boca, el espíritu de sus labios. Y veamos también Hebreos 4:12. ¿Qué es la espada de Dios? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y veamos también Juan 12:48. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fijémonos en lo siguiente, ¿sí? Vimos en el pasaje anterior que la espada que sale de la boca de Dios, la vara de su boca, es el espíritu de sus labios. Y bien sabemos, Juan 6:63, que las palabras que habló Jesús son, ¿qué cosa? ¿Qué son? Espíritu y son vida, ¿verdad? Entonces, la misma Biblia refuerza este concepto y lo define como la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es la espada que penetra. Y Jesús describe que no es Él el que juzga, sino su palabra. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y no quise citar otros pasajes, que hay un apócrifo que está muy bueno, segunda de Esdras 2:38, que está en el libro Ágape, donde dice que los va a juzgar por la palabra, ¿no? O sea, sin violencia, solamente por medio de su palabra, por medio de la declaración de su palabra, es que juzga a los impíos. La Biblia define esto y me hace pensar en que cuáles fueron las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida, ¿verdad? O sea, fueron palabras de amor, fueron palabras de misericordia. Y fueron esas palabras de amor, de misericordia, por medio de las cuales la serpiente fue expuesta, por medio de las cuales la serpiente fue revelada. Las acciones de ternura, de compasión de Cristo demostraban que Él decía la verdad y no Satanás. Y de esa manera, el sol, ¿sí?, la lumbrera, estaba revelando lo que había también en el mar, ¿sí? El dragón, el que estaba en las aguas, ¿no? El que estaba juntando las aguas en la oscuridad. Ahora les hago una pregunta. A todo esto, vimos de que venía la humanidad, venía la tierra, Satanás. Y esta parte de la historia tiene que ver con la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? La primera parte fue en el cielo y esta parte encontramos que tiene que ver con la experiencia de Cristo desde la cruz hasta por lo menos la segunda venida. Y me pregunto, ¿dónde se encuentra la humanidad en toda esta historia? Miren lo que dice Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Veamos que la definición que da el profeta en Apocalipsis 17:15 es que las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, el mundo entero se encuentra allí. El mundo entero se encuentra en las aguas, en el abismo. El mundo entero se encuentra bajo una falsa representación del carácter de Dios. Eso lo que quiere decir entonces, Leandro, es que el diablo está entre los seres humanos. Ese es el abismo. El mundo se encuentra envuelto, dice la sierva, en una falsa representación del carácter de Dios. Y lo que hace Satanás es envolver al mundo bajo esa falsa representación. Totalmente. Totalmente. Allí están. Y los 144.000, ¿a quiénes les van a predicar?
no van a llevar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Dónde se encuentran ellos? ¿No se encuentran en las aguas? Yeah. Esto es toda una profecía, ¿eh? Digo, cuando empezamos a ver Génesis, nos amplía la cabeza respecto a cómo viene el orden de las cosas. Es lo que le dije yo, Juan. Esto es el tema que tú trajiste la semana pasada, que viene siendo en continuación de esto, para mí es una bomba atómica. Yo nunca he escuchado esta interpretación. Primera vez. Bueno, que Dios nos siga dando luz y discernimiento para seguir aprendiendo más de su palabra. Estas conexiones surgen de otras conexiones que vienen siendo hechas a la luz del carácter de Dios. Y a mí que me gustan las profecías, es como que tuve que dejar por un tiempo de lado hasta entender, y creo que todavía no termino de comprender el 100% de las cosas, pero a medida que más aprendo, más me hace replantear o repensar todas estas profecías que las tenemos tan asentadas como adventistas. Sabemos que acá estamos hablando de la bestia, de la iglesia popular, y está sentado sobre estas aguas. O sea, nos está planteando cuál es la gran discusión en el tiempo del fin, el carácter de Dios. No hay mucho más que decir respecto a esto. Y me interesa acá que Jesús, cuando habla de enviar a sus discípulos a predicar, les dice que los va a hacer pescadores de hombres. Es decir, la humanidad para Jesús se simboliza como un pez. Estamos de acuerdo acá, porque Jesús le dice, vayan a pescar hombres, son peces. ¿Dónde se encuentran esos peces? Naciones, muchedumbres, pueblos, lenguas, ¿sí? Y son peces a los cuales Cristo busca atrapar y salvar del dragón de las aguas, ¿sí? A ese que va a matar con la espada, con la presentación de la palabra, es que lo termina matando. Y esa misma espada es la que produce un efecto también en nosotros. Fíjense esto, en Génesis 1 no lo vamos a leer, porque ya lo acabamos de leer, pero me llama la atención de que las aguas crean especies y géneros. No crea una sola ave o un solo ser viviente en las aguas, según su género y según su especie. Y vimos acá que creó grandes monstruos marinos. Entendemos que el plan de Dios, Génesis 1, 28 y 29, es que el ser humano se alimente ¿de qué? De semillas, frutos, una alimentación vegetariana. Pero vemos también que previo a esto del diluvio, ya había una distinción, una diferenciación entre animales limpios y animales impuros. ¿Estamos de acuerdo con eso también? Que es una diferenciación que ya existía. Había animales que eran limpios, ellos no comiendo animales, había animales que eran limpios y habían animales que eran impuros. Vemos acá que en la creación aparecen animales que eran limpios y animales, como los grandes monstruos marinos, que eran impuros. Y me gustaría que leamos Juan 15:3. Esa misma palabra, dice Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa misma palabra hacía que un animal sea limpio. Así también un animal impuro encontramos, que es la que, a diferencia del limpio, no está recibiendo esa palabra, ¿sí? Y vemos que un animal puede pasar de ser impuro a limpio. ¿Cómo? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Dice Salmo 119:9. Con guardar, ¿verdad? Con guardar, con recibir, con atesorar esa enseñanza. Entonces, las aguas y los cielos están llenas de todo tipo de criaturas. No está hablando solamente los del mar, sino también las aves del cielo. Están llenos de animales limpios y animales impuros. Y nos da esta enseñanza, ¿verdad? Que cuando recibimos la palabra de Cristo en nuestro corazón, recibimos limpieza. Y de esta manera podemos encontrar que aún allí también hay separación. Hay separación entre los que reciben las palabras de Cristo, los limpios, y los que la rechazan, los impuros. Y esto lo vamos a ver nuevamente en el 6º día de la creación, que así como en el 5º día hay una separación entre los que siguen al Cordero de Dios, los que son inofensivos, santos, sin mancha, ¿sí? El Cordero, etcétera, 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 y los que lo rechazan, los que se levantan contra él, los que devoran carne. Por ejemplo, miren este caso, de animales impuros en el día 6º.
Génesis 1, 24 al 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Bueno, nuevamente se vuelve a repetir el mismo esquema y nos señala algunos animales muy característicos para nosotros en la profecía. Bestia, serpiente. ¿Se va entendiendo esto? No son solo animales limpios, hay animales impuros. Y la diferencia entre un animal limpio e impuro, vuelvo a repetir, es si recibió la palabra, si la atesoró y la guardó, o si la rechazó. Esto es lo que diferencia entre un animal limpio, en símbolo, de un impuro, ¿sí? Veamos el caso de los impuros. Deuteronomio 7:5, un oso. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Podemos decir que el oso es de esos mamíferos que fueron creados en el día sexto, de esos terrestres que fueron creados en el día sexto. ¿Y cómo se manifiesta este oso? No digo antes de la entrada del pecado, hablo con las consecuencias del pecado. ¿Cómo se manifiesta este oso? Tiene costillas en los dientes. Se le dice, levántate, devora mucha carne. ¿Y qué clase de persona es aquella que devora mucha carne? Gálatas 5, 14 al 15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Son obviamente los que se llenan del espíritu inmundo de Satanás, ¿sí? Los que se llenan del espíritu de su amo, los que devoran carne, los que, como dice el pasaje, no aman a su prójimo, los devoran. Los reinos que gobiernan este mundo, que están representados en ese oso, por ejemplo, Medo-Persia, pero en términos generales, ¿verdad? Los gobiernos de este mundo viven de la matanza de otros. Viven, ya sea a lo largo del siglo XIX y principio del siglo XX, a través de las guerras, como ahora a través de extorsiones económicas, etcétera, 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 etcétera. Viven del atosigamiento de otros, ¿sí? Para poder ser mejores, para poder estar por encima de los demás, siempre pisándole la cabeza a otros. Ese es el espíritu. Manipulación de los mercados. Por ejemplo, porque podríamos pensar que es la única manera la matanza física, y hay otro tipo de matanza que lleva también a matanza física, ¿sí? No me voy a meter acá con temas políticos, nada por el estilo, sino en cómo se manejan las naciones y los gobiernos para poder acceder al lugar de preeminencia que tienen. Y vemos acá nuevamente que el devorar carne, ¿sí? Es una característica que representa claramente las acciones de Satanás, ¿sí? Él es el asesino. Entonces, todo lo que nos está refiriendo a esto, nos está hablando acerca de él. Los que no reciben la palabra de Cristo, los que no reciben su espíritu, su presencia, lo que manifiestan es esto, ¿sí? Impureza. Y este es el espíritu del mundo. Fíjense el espíritu de Satanás, según el apóstol Pedro, en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Otra vez, otro animal creado en el día sexto. Un león rugiente, la característica, devorar. ¿Y cómo devoraban el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos acá que al recibir... Perdón. Mildred, cierra el micrófono, por favor. Mildred. Sí, está cerrado. No está cerrado. Ahora, gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias, Efraín. Entonces vemos acá que recibir el espíritu del enemigo es recibir ¿qué cosa? Los deseos homicidas que tenía él desde el principio, ¿sí? Porque él es asesino desde el principio.
Él rechazó a Cristo del principio. Y lo siguiente es el hablar mentira. Dice que no permanecen en la verdad. Es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos acá que en contraste con el espíritu desinteresado de Cristo, el espíritu de Satanás se mueve por egoísmo. Lo que quiere es lo que hace, independientemente del dolor que le cause al otro, ¿sí? El fin es destruir, iba a decir el fin justifica los medios, Maquiavel. El fin es destruir a otros. Ahora, el espíritu de Cristo es muy distinto. Miren lo que dice, Mateo 12, 18 al 21. Miren cómo es la diferencia entre un espíritu y otro. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No condenará, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Vamos a pensar y meditar en este pasaje. Presten atención, dice, acá viene mi siervo, este es mi siervo, a quien he escogido. Lo mismo que ocurre en el cielo, ¿verdad? Lo presenta. Y lo presenta como su amado, en quien se agrada mi alma. Este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Qué hace Dios? Dios pone su espíritu en él. El Hijo de Dios recibe el espíritu de su Padre. ¿Y cuál es cómo se manifiesta este espíritu? Verso 19. No contiende, no pelea, no lucha, no confronta, ¿sí? No contiende. No vocifera, no voceará, ¿no? No vocifera, no grita. Ni nadie oirá en las calles su voz. No llama la atención. Dice que la caña que cascada no quebrará. Es decir, no quiebra ni lo más frágil. La voz, el Espíritu de Cristo no quiebra ni la caña cascada, ni la caña seca, ni apaga el pábilo que humeare. Que es de la llama en la vela, es lo último que queda, ¿sí? El pábilo. El pábilo que está humeando, ni eso apaga. A ese nivel nos está diciendo que se manifiesta el Espíritu de Dios. ¿Y hasta cuándo esto ocurre? Hasta que saque a victoria el juicio. Hasta que declare completamente la verdad acerca del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque en su nombre esperarán los gentiles. ¿Qué hizo Cristo o qué nunca hizo? Isaías 53:9 nos dice que nunca hizo maldad. ¿Lo leemos? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca. Versión 60. Pero si vamos a la King James, o por ejemplo la que cité yo, que es la versión moderna de 1929, dice que no había hecho violencia. Jesús nunca hizo violencia. Y en Gálatas 5:17, que es un pasaje que leímos hoy en la escuela sabática, nos dice... Sí. Y eso a veces eso es algo que distorsionan, especialmente cuando fue al templo y sacó a la gente. Sí, lo ponen violento. En muchos lugares lo ponen violento a él y nunca fue así. Es mentira. Es interesante que con el látigo solamente hacía ruido. Nunca hizo violencia a otro. Nunca a otra persona nunca lo latigó. Pero bueno, está muy bueno eso. Gracias, Claudio. En Gálatas 5:17 nos dice Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. ¿Sí? Cambiamos luz, tinieblas, tinieblas, luz. El deseo de las tinieblas es contra la luz, el de la luz es contra las tinieblas, el de Cristo y de Satanás, Satanás Cristo. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿sí? La separación que se produce en el día quinto y en el día sexto entre aves y peces, entre criaturas terrestres que son limpias e inmundas, ¿sí? En ambos casos, se representa también el poder separador del Evangelio. Se presenta acá la revelación del carácter de Dios en Cristo, se revela la palabra y cómo la palabra impacta, ¿sí? En determinados animales. Esto mismo es lo que pasa en el día segundo, si lo recuerdan, y en el día tercero. En el día segundo,
Las aguas de arriba se separan de las aguas de abajo. La misma revelación de la palabra separaba la del agua de arriba del agua de abajo. Y en el día tercero, lo mismo, ¿sí? La presencia del Espíritu de Dios separaba, o sea que se juntan, ¿sí? La misma presencia de Dios hace que Satanás y los suyos se unan contra Jehová y su ungido. Hay oposición, como dice Pablo, entre el espíritu y la carne. Y me gustaría que veamos y consideremos otro punto más en el día sexto, ¿sí? El hombre creado a imagen de Dios. Porque acá aparece el hombre. Bueno, ¿qué dice con respecto a él? Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No es casualidad que en el día sexto el hombre fuese hecho a imagen de Dios, ¿sí? Que el hombre y la mujer fuesen hechos a imagen de Dios. Y me deja pensando esto, que el hombre es hecho un día antes del sábado, ¿sí? El hombre no fue hecho el día 2, el día 3, el día 4, fue hecho el día sexto y es hecho a su imagen para entrar en su reposo. El hombre es hecho en el día sexto a su imagen, revelando su carácter para entrar en su reposo. Y esto lo dice Hebreos 4, 9 al 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Sí, es muy interesante poder vincular el tema del reposo, del descanso, con un símbolo de su presencia, un símbolo de su espíritu, de su carácter, de su naturaleza, ¿sí? Poder ver esto, de que el carácter de Dios es un carácter reposado, descansado, implica entender de que nosotros entrar en el reposo es entrar en esa experiencia, entrar en esa experiencia que nos invita a recibir su espíritu, que nos invita a recibir su descanso. El hombre es hecho en el día sexto a su imagen y semejanza para poder entrar en el reposo. Primero es restaurada la imagen del carácter de Dios en el hombre. Primero es, en este caso, es recibida la imagen. En nuestro caso, primero es restaurada la imagen de Dios en nosotros para luego entrar en el reposo. Como dice el pasaje, el que ha entrado en su reposo, el que está experimentando el descanso, el que está recibiendo, ¿sí?, de la presencia de Dios su vida, su carácter, también ha reposado de sus obras. Está experimentando esto. Y esa es la experiencia que tenemos sábado tras sábado, en miniatura, ¿sí?, de lo que va a ser por la eternidad. Ese es el orden, entrar para reposar. Y me gustaría que consideremos esto nuevamente a la luz de Romanos 5:20. Cuarto día, así como vimos el primero, la luz es revelada. Cristo dice: yo soy la luz del mundo. Cristo aparece en la historia humana de forma visible, revelando el carácter de Dios. En el día quinto, las aves y los peces aparecen. Aparecen animales limpios, aparecen animales inmundos. Y en el día sexto, vemos la imagen de Dios formada en el hombre. Vemos también que se revela tanto en los animales como en los hombres quiénes son limpios y quiénes son inmundos, quiénes devoran carne o quiénes son inofensivos y cariñosos. Nuevamente, Apocalipsis 12. Primero, la mujer, sol, luna, estrellas iluminan la tierra. La mujer está vestida de estos elementos que hablan acerca de la gloria de Dios, ¿sí?, del carácter de Cristo. También vemos en el mismo capítulo 12 la revelación del dragón. Perdón que lo estoy haciendo tan sintético y espero que después ustedes puedan buscarlo en Apocalipsis 12 y ver estos elementos. Pero por una cuestión de tiempo, para no vincular y utilizar todos los pasajes, entiendo que ya los hemos leído. El dragón
se revela, así como hay una señal de la mujer en el cielo, aparece también y se revela el dragón, en el mar se revela y el dragón aparece en el cielo. Y el mensaje que sigue a este, Apocalipsis 14, es el primer mensaje angélico: temed a Dios y dadle gloria. ¿Que es un llamado a qué? Es un llamado a la humanidad a la restauración del carácter de Dios en el hombre. ¿Sí? Romanos 5:20, sigo con la segunda fila: la ley de Dios, el carácter de Dios es introducido, se revela a la mujer con las características del carácter de Cristo, el dragón se revela, el pecado abunda, y sobreabunda la gracia, ¿sí?, al llamado de restituir en el hombre el carácter de Dios. ¿Podemos verlo esto históricamente? ¿Qué les parece? ¿Será que en la vida de Cristo, en su evangelio, también la ley de Dios es introducida? ¿Será que podemos ver eso? Cristo hecho hombre. Juan decía, es necesario que Él crezca y yo mengüe, ¿verdad? Está hablando de símbolos del sol, luna, estrella. En este caso está hablando de Él como la luna. Tiene que crecer y yo menguar. La vida de Cristo en la tierra nos revela el carácter de Dios. Introduce su carácter, introduce la ley, ¿sí? Dios la introduce por medio de Cristo. Pero durante la Edad Media, desde la caída de la destrucción de Jerusalén, cuando finaliza la gracia para el pueblo de Israel, ¿sí?, año 70 después de Cristo, pasando durante toda la Edad Media y pasando por los 1260 años de persecución papal, pudimos ver en este mar al dragón. ¿Será que lo hemos visto a la bestia también en ese mar? ¿Será que hemos visto en la profecía y en la historia el accionar de la iglesia popular, de la iglesia romana, en la historia del mundo, tergiversando el carácter de Dios siglo tras siglo, presentando cada vez más elementos que distanciaban al hombre de Dios y lo iban asimilando a través de santos y mártires, pero desconectándolo de Dios? El pecado abunda, se revela el dragón, pero por cuanto esto ocurre y el ser humano va siendo despojado de la palabra, ¿sí?, y se va oscureciendo cada vez más, así también empiezan a surgir personas, Lutero, Wycliffe, etcétera, 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 que es la tierra seca, ¿verdad?, donde se empieza a sembrar esa semilla. Y llegamos al año 1798, al fin de los 1260 años. Llegamos al sexto día, llegamos al comienzo del tiempo del fin en profecía, llegamos a ese periodo que va de 1798 en adelante, donde Cristo es revelado a los hombres, donde la ley de Dios, el santuario se abre, se ve el arca, se ve la ley de Dios, se ve el sábado que revela el carácter, revela que su carácter es descanso, ¿sí? Cristo es revelado a los hombres con un mensaje que comienza en 1844 y nos introduce a 1888, al mensaje de la justificación por la fe, al mensaje de la revelación de la gloria de Dios, de la justicia de Cristo, de que su justicia es su carácter, abriendo una puerta enorme para este mensaje, entre otras cosas, expiación, juicio, etcétera, ¿sí? Y que esto nos lleva hasta nuestros días. Estamos en periodos, en ese momento, donde la imagen de Dios está siendo formada en el hombre. Sé que lo he mencionado por encima, pero no es casualidad también que Cristo haya aparecido en la historia humana en el año 4000, aproximadamente, en el cuarto día de la creación. Y nosotros en este sexto día, en este sexto milenio, estemos hablando de estos temas, de su carácter formándose en el hombre, purificando al hombre, purificando el santuario celestial. Algo muy importante que me gustaría también que reparemos al considerar este asunto, que no es un detalle menor, es que este modelo presentado en Romanos 5:20 no es un plan que ordenó Dios. Dios no está ordenando este plan. No es que Dios dijo, bueno, voy a crear las cosas para que voy a introducir la ley y que el pecado abunde. ¿Sí? No es un plan de Dios de que esto ocurra. Lo que está pasando acá es que Dios está presentando al universo, a través de la historia de la creación, en este caso, presenta un patrón de lo que sucedería en la capacidad que Dios tiene de leer
la mente de Satanás, la semilla, la simiente que hay en Satanás, en comparación con la de su hijo. Esto está resumido en Génesis 3:15. ¿Qué es lo que ocurriría entre la simiente de uno y la simiente de otro? Esto no es el plan de Dios. Es la revelación de Dios de un patrón que está revelado en Romanos 5:20. Y es una historia que se repite. Mira lo que dice Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Lo que pasó en los primeros 3 días de la creación, o sea, la reconciliación de los ángeles con Dios, cuando Cristo viajó a la tierra y reveló el carácter de su Padre y el de Satanás, todo eso se repite. Y en la historia final, como dice Apocalipsis 14:1, los 144.000 reflejan completamente el carácter de Dios en sus frentes. Es decir, lo que nos dice el sexto día de la creación, de que el hombre iba a ser creado a su imagen y semejanza, Apocalipsis 14:1 nos revela que ese es el plan de Dios. El plan de Dios termina así. Para poder entrar en su descanso, primero se recibe el nombre, se recibe su carácter. Y aquellos que guardan y atesoran los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, muestran a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis 14:6, muestran el Evangelio eterno, muestran el carácter de Dios. Y me gusta también lo que dice Apocalipsis 12:11, lo hemos leído, ellos le han vencido por la sangre del Cordero, pero también dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Esto está hablando primeramente de los ángeles que estaban peleando en el cielo, ¿verdad? Por el contexto de Apocalipsis 12:11. Pero pienso también en este conflicto cósmico donde esta historia se vuelve a repetir, que la misma historia que ocurrió en Cristo ocurre en nuestra vida. La palabra del testimonio de ellos también arroja las mentiras de Satanás acerca del carácter de Dios del cielo a la tierra, al menospreciar sus vidas hasta la muerte. Y Apocalipsis 22:11, le invito a Pame. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. En este sentido, todo el mundo va a decidir por sí mismo a quién desea servir. O sea, si a Satanás o a Dios. Recibe la simiente de uno o la de otro. La revelación es presentada. Los 144.000 revelan, introducen la ley de Dios en el mundo. ¿Qué hace entonces? El pecado abunda. ¿Sí? El tema es que cada uno va a tomar su decisión y cada uno va a tomar su posición. Las aguas se van a juntar también. Cada uno va a decidir. El que es injusto, sea injusto. El que es inmundo, siga haciéndolo. Ya no habrá más palabras para ellos, porque ya las habrán despreciado todas. Entonces, ¿qué ocurrirá? Cristo vendrá a buscar a sus hijos. Y es interesante que podamos considerar lo que dice 2 Tesalonicenses 2:8 con respecto a este punto del fin de los impíos. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Los malvados van a tener el carácter de Satanás en sus vidas, en su frente. La marca de la bestia, ¿sí? Que está declarado en el domingo. La confianza en el sistema y no en Dios. Y nos dice que estos malvados, en Apocalipsis 6, 15 al 17, los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se esconden en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Los malvados se aterrorizan por el acercamiento de Cristo y de sus ángeles, ¿sí? Es el juicio que ellos tienen con respecto a esto. Y es más, están pidiendo la destrucción de ellos. Caigan sobre nosotros. Piden la muerte
antes que ver el rostro, antes que ver el carácter de Dios, prefieren la muerte. Ese es el juicio que ellos están declarando. ¿Y qué hace el Señor? Dice, ante aquel inicuo, el Señor lo matará con el espíritu de su boca. ¿Recuerdan cuando leímos Isaías 11:4? La vara de su boca, el espíritu de su boca. La vara, la espada. Apocalipsis 19:15 nos dice que sale una espada aguda para herir. Y los va a regir con vara de hierro. Es la misma palabra la que los está juzgando. La revelación del carácter de Dios los termina destruyendo. ¿En qué medida? En la medida de que ellos mismos, al rechazar el carácter de Dios, juzgan de que es mejor que les caigan piedra antes que ver la venida de Dios en sus vidas. Están juzgando eso para ellos. Piden la muerte. ¿Y qué los va a matar? Salmos 34:21, sabemos, ¿verdad? Que son destruidos por su propia maldad. La maldad matará al malo la maldad. Es la culpa del pecado que ellos tienen, combinado con el miedo de que Dios los va a venir a torturar, los va a venir a matar, los que los termina destruyendo. Y vemos acá que Dios al utilizar el espíritu de su boca, al utilizar la espada aguda, Él no está usando la fuerza. Él presenta la palabra. Dios está presentando. Esto es la revelación de lo que yo soy. Pero en ellos los termina aplastando la paga del pecado que ellos eligieron. La maldad que ellos eligieron. Caigan sobre nosotros rocas. Caigan y escóndanos del rostro. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo que ellos están pidiendo. Dios va a dar a cada uno lo que sembró. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. El mal es el que finalmente destruye a los impíos. Y se me hizo un poquito tarde. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado como yo, porque la verdad que estos temas, cuando hablamos de profecía y carácter de Dios, a mí me fascina mucho. Hay algo que me gustaría que podamos apreciar en el día 7, que fue una bomba también para mí. En varias cositas, así como vos dijiste, Claudio, con respecto a Apocalipsis 17:15. Esto es otra cosita. Sé que le ha parecido tal vez otras cuestiones de las que hemos charlado hasta acá, pero esta es otra que me gustaría que quede esa semillita en el corazón. Leamos Génesis 1:31 al capítulo 2, verso 3. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este pensamiento no es mío, ¿sí? Es más, todo este tema después se los recomiendo que lo lean y lean el libro completo, que es de ahí donde lo estoy extrayendo. Se llama Riesgo Divino, de Adrian Evans. Y este fue un pensamiento, o sea, hay cosas de él, hay cosas que van a ver después cuando lo lean que agregué, que sumé. Pero este pensamiento me gustó muchísimo. Y es algo que a mí se me pasó de largo. A ver si a ustedes les pasa lo mismo, ¿sí? Y yo lo marqué con amarillo. Cada día de la creación, desde el primer día hasta el último día, encontramos esta declaración. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, ¿verdad? En cada día de la creación podemos notar esta frase. Ahora, sí, primero es la tarde, después la mañana. Primero es la noche, después es el día. Primero es la oscuridad, después la luz. Pero ¿qué hay acá de raro? ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Es tremendo, ¿verdad? En el séptimo día no se menciona. No dice, y fue la tarde y la mañana el día séptimo. No hay oscuridad. Y en ese pensamiento me gustaría que podamos concluir. Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Te invito a leer los dos. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.
Y Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Al final del conflicto entre el bien y el mal, ya no habrá más noche. El último día de la creación es una profecía. El sábado es una profecía de que ya no habrá más noche. Ya no hay tarde. Ya no hay oscuridad. El séptimo día expresa que habrá descanso. Que el reposo llegó al universo luego de que el conflicto con las tinieblas haya finalizado. Ya no hay más falsas representaciones acerca del carácter de Dios. Todos los que queden amarán a Dios con todo su corazón y sabrán que Dios es luz, que no hay tinieblas en Él. No puede haber noche, no puede haber tinieblas, porque las tinieblas, en Dios no hay tinieblas. Vimos que la vida es la luz, las tinieblas es la muerte. En Dios no hay muerte, no hay tinieblas, ya no habrá más noche. Y al considerar todas estas cosas, nuevamente no dejo de pensar en lo amoroso y bueno que es nuestro Padre Celestial. La creación es un relato para nosotros, ¿sí? Es un relato para vos, para mí. Es el deseo de Dios de presentar a su Hijo para darnos cuenta de nuestra condición. Y presentarnos el misterio que estuvo oculto desde la eternidad. Pero que hoy fue presentado a nosotros, ¿sí? Lo invisible ahora se hace visible. ¿Y cuál era ese misterio que estuvo oculto por los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a nosotros? Colosenses 1, 26 y 27. ¿Cuál es ese misterio? El de que Cristo se ha formado en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El deseo es que haya gracia sobreabundante. La ley es introducida para que el pecado abunde, y por cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es el plan de Dios visible ahora, bien claro, bien manifiesto para nosotros. Pregunta, ¿permitiremos que este milagro suceda en nuestra vida? ¿Dejaremos que Cristo plante esa semilla en nuestro corazón? Y me gustaría invitarlos a pensar de que el Dios que hizo nuevas todas las cosas, hoy te está invitando a conocerlo y a confiar en su plan. Con el único deseo de darte descanso. De grabar su imagen en vos para darte descanso. Para que ya no haya noches, ni días tristes, ni muerte, como dice abajo, ¿verdad? Ni llanto, ni clamor, ni dolor, lágrimas en tu vida. Porque todas aquellas cosas habrán pasado. Ese es mi deseo y mi oración para todos.